Hola queridos amigos, buenas noches. Estamos en el espacio de Siglo y Cuarto, Tertulia, hablando con dos queridos amigos sobre un tema tan apasionante para los bolivianos como es la reivindicación marítima por un lado, que es la consecuencia de la Guerra del Pacífico, que serán estos dos temas, Guerra del Pacífico y actualmente cómo vamos en nuestra aspiración marítima. Ese será el enfoque que le daremos en esta serie de programas, en estos 2 o 3 programas que vamos a ir coordinando posteriormente. Jorge, tú sabes cuando termina la Guerra del Pacífico, o sea, en realidad para nosotros la participación boliviana, después del Acto de Alianza, ahí termina la participación boliviana, no porque Bolivia abandona la guerra, sino porque el ejército boliviano está aniquilado. Pero ahí dicen generales chilenos, diplomáticos chilenos y el propio presidente, bueno, el tema con Bolivia, su enclaustramiento es momentáneo y pronto tendremos que restablecer comercio con los hermanos bolivianos y obviamente solucionar el tema de su salida al mar. Resulta que los vencedores chilenos dicen eso. ¿Y qué ha pasado en la política, en la moneda en Santiago? ¿Por qué se ha endurecido a tal punto que hoy día es prácticamente un no? ¿Tú a qué crees esto? ¿Es el endurecimiento? ¿Tuvo que ver el Tratado de 1904? Yo creo que tiene varias explicaciones y en realidad es un problema que va madurando, que se va volviendo cada vez más difícil con el transcurso del tiempo. Al principio, cuando termina la guerra termina en realidad para el Perú el año de 1883 con la firma del tratado y para Bolivia el año de 1884 con el Pacto de Tregua. En ese momento, evidentemente, los vencedores tenían el convencimiento de que no se podía asfixiar a Bolivia y que, de hecho, no permitirle una salida al Océano Pacífico representaba matar a Bolivia. Santa María, el presidente Santa María lo tiene en su tesis, ¿no? Literalmente se expresó aquello. Entonces, eso por un lado tenemos que tener en cuenta la fortaleza que ha tenido este país para poder sobrevivir sin litoral, aun cuando los vencedores sabían o hacían la hipótesis de que Bolivia podía morir sin acceso al mar, lo cual habla muy bien de nuestro país, en primer lugar. Va corriendo el tiempo y lo que sucede es que en una primera instancia dentro de Chile se ve que las ganancias de la guerra no son tan grandes como las que se habían anticipado. De hecho, la mayor parte de los beneficios del guano y el salitre van a empresas inglesas, van a empresas extranjeras. Hay un descontento social muy profundo dentro de Chile por el hecho de que pareciera que se ha peleado para potencias extranjeras, para personas que no pertenecen al país. Entonces, la ganancia, en efecto, de la guerra pasa de ser el simple mineral, el guano y el salitre, a ser el territorio. El territorio se convierte en realidad en lo más importante que gana Chile en la Guerra del Pacífico. Es que además ese es el discurso nacionalista decimonónico que tenías que darle a la población para justificar su participación. No puedes decirle que estaba haciendo a defender el supuesto, digamos, el impuesto, que ahora se sabe que no tuvo ningún, solamente fue un pretexto, pero tenías que hablarles de soberanía y de crecimiento del territorio, ¿no? Así es. Claro que sí, es llevar personas para que vivan en el territorio, explotar nuevas riquezas que ya se sabía que existían, por ejemplo el cobre y la plata. Ya comienza a cambiar la visión de Chile acerca de la posesión misma del territorio y entonces la población chilena comienza a percibir que es el territorio y las riquezas que alberga y las posibilidades de desarrollo y las posibilidades de crecimiento poblacional que se dan hacia el norte, las que se convierten en realidad en la ganancia máxima de la Guerra del Pacífico, cuando al principio de la guerra en realidad no era así. Claro, tú, Jorge, ¿sabías que hubo una fiesta al día siguiente de la victoria de Ingavi? Yo soy como saben, soy un admirador de ese episodio de unidad nacional de 1841, cuando la bolivianidad se une para evitar ese desmembramiento, ¿no? Cuando Gamarra, el generalísimo Gamarra peruano, invade La Paz. Pero yo lo que me enteré después es que al día siguiente hubo una gran fiesta en Santiago de Chile, porque Bolivia le había ganado al Perú. Con eso rompiendo, evidentemente, si lo analizamos desde el punto de vista historiográfico e histórico, es una victoria. Pero si analizamos desde el punto de vista geopolítico, es una derrota porque está destrozando la Confederación.
Bien, yo aquí tengo una visión algo diferente a la que plantea Andrés. Con el Perú hemos tenido muchos problemas desde el inicio mismo de la existencia de nuestro país. En el Perú existe el convencimiento de que Bolivia es una parte del Perú que ha sido desgajada, pero Bolivia es un proceso la existencia de Bolivia es un proceso que se va dando mucho antes de la independencia, y la separación con respecto al virreinato del Perú sucede en el año de 1877. Entonces, 1777. Exacto. Sucede la separación en 1777 para que Bolivia forme parte del virreinato del Río de la Plata, y en ese momento comienzan a cortarse todos los hilos, o la mayor parte de los hilos que nos unían al Perú. Entonces, lo que ha causado la confusión precisamente es el hecho de que a nuestro país se le llame Alto Perú en el periodo inmediatamente anterior al proceso de la Guerra de Independencia. No sabemos de dónde sale esto de denominar a Bolivia Alto Perú. No sabemos de dónde sale. A fines del 18 hay por primera vez, yo he visto en algunos, sobre todo textos argentinos, o de La Plata, ¿no? Pero el detalle es que esto ha causado la idea dentro del imaginario colectivo peruano de que Bolivia en realidad, o la audiencia de Charcas, o las intendencias que pertenecían a la audiencia de Charcas, nunca se separaron del Perú. Lo que sucede en realidad es que durante el proceso de la Guerra de Independencia, al principio, las autoridades realistas de Charcas piden su reincorporación al virreinato del Perú por el hecho de que el virreinato del Río de la Plata estaba entrando en un proceso de caos que al final va a devenir en la creación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un proceso de independencia, pero se va acelerando esta problemática con el Perú a medida que van avanzando los años en la República. De tal manera que cuando llegamos, por ejemplo, al proceso de la Confederación Perú-Boliviana, nosotros lo vemos como un gran momento de unidad, un gran momento de hermanamiento, pero en realidad existe toda una escuela en el Perú que lo ve como una invasión, este proceso de conformación de la Confederación, y la destrucción de la Confederación se la ve como una nueva independencia del Perú, así como en Bolivia se ve la victoria de Ingavi, o la guerra contra el Perú entre 1841 y 1842, donde el evento principal es la batalla de Ingavi, se ve como una nueva independencia de Bolivia. Una reafirmación. Eso, entonces llegamos así a la guerra del Pacífico con serios problemas el uno con el otro, el Perú con Bolivia, Bolivia con el Perú, mirándonos con desconfianza, de tal manera que en el momento en el que llegan las tropas a Tacna, las tropas bolivianas a Tacna, esas desconfianzas prácticamente resucitan y en un momento dado tienden a romper la alianza que había entre Perú y Bolivia. ¿Por qué crees, Jorge, que los enemigos del Mariscal Santa Cruz, bueno, tienen muchos argumentos en su época, te digo, los enemigos de su contexto, hablaban de una confederación muy secundaria, o sea, eran dos Perús grandes y era una tercera parte Bolivia. Entonces, eso es lo que decían, era más peruanófilo, y ese es aquí otro problema que tenemos hasta el día de hoy. Hay una visión peruanófila o chilenófila de nuestro enfoque, mirando siempre hacia el futuro. Cuando ya, por ejemplo, el mariscal Vallivian decía, bueno, Bolivia no tiene que tener ni una visión ni la otra, estamos hablando del siglo XVIII, Bolivia tiene que empezar, o del siglo XIX, Bolivia tiene que empezar a mirar por sí mismo, y es una visión, creo que me parece más coherente, digamos, ¿no? O sea, evidentemente sin mirar a uno o al otro, sino que Bolivia pueda surgir en las alas de su propio desarrollo. Que sería lo óptimo en realidad. No hay que olvidar que en el momento en el que se rompe la Confederación Perú-Boliviana, ese rompimiento no se da por la batalla de Yungay o por la derrota que sufre el mariscal Andrés de Santa Cruz en la batalla de Yungay. El quebrantamiento del final de la Confederación se da por el hecho de que dentro de Bolivia existe un movimiento en contra de la Confederación que también se conoce como Movimiento de la Restauración, que está encabezado por Vallivian
y está encabezado por Velasco, que hacía muy poco habían sido los lugartenientes de Andrés de Santa Cruz, porque ellos estaban convencidos de que Bolivia merecía un destino propio, que era lo que se había decidido el momento en el que Bolivia se declaró independiente en 1825. Bolivia merecía un destino propio, alejado tanto de Buenos Aires como de Lima. ¿Será, antes de entrar con Andrés, será que los bolivianos, el imaginario colectivo de esa época, de los 1830, 1840, era consciente de que Bolivia podía por sí sola salir, o todavía había esa dependencia? Muchos vienen del anterior régimen, que es la colonia, de la época de los virreinatos y la guerra de independencia. ¿Habrá tenido el boliviano, ya guerra de independencia, esa mentalidad, o eso se ha ido con las siguientes generaciones acuñando, fortaleciendo más? Yo creo que esta idea de nuestra independencia y de nuestra autonomía se consolidó durante la guerra de independencia. Se consolidó en ese momento cuando vimos perfectamente, cristalinamente, perfectamente claro de que no podíamos ni confiar en Lima ni confiar en Buenos Aires para nuestro propio desarrollo. Parafraseando aquí al extinto gran historiador José Luis Roca, ni con Lima ni con Buenos Aires. Ojo que también hubo un movimiento crucista muy fuerte, y esto no se habla mucho, en Chile, cuando la oficialidad chilena de un sector conservador, pero que admiraba también al mariscal Santa Cruz. Es que la figura del mariscal Santa Cruz es tremendamente fuerte en el continente. O sea, había una facción chilena de militares que buscaban una confederación chileno-boliviana. O sea, como decía anteriormente, es tan positiva para la historia boliviana, para nuestra espiritualidad boliviana, si vale el término, el tema de la guerra de 1841-1842, un triunfo, el ejército invasor es derrotado, luego Bolivia inicia una campaña y entra al Perú también, pero hablo de esto porque estos antecedentes van a ser muy nefastos en lo que va a venir en la guerra del Pacífico después. No olvidemos que algunos inclusive, entre ellos uno de los hijos de Gamarra, va a ver muy niño morir a su padre en Viacha. Y van a ser muchos de estos ya viejos comandantes después en la alianza Perú-Boliviana de la Guerra del Pacífico, los que van a tener muchas diferencias con Bolivia. Entonces es una alianza tremendamente complicada la que va a iniciar justamente viniendo de estos antecedentes terribles. O sea, estamos enfrentándonos a un país como Chile, pero con todavía memorias y con secuelas muy duras del pasado, ¿no? Sí, el proceso de la Confederación Perú-Boliviana ha sido muy conflictivo. De hecho, la Confederación Perú-Boliviana no se hubiese podido lograr si no hubiese sido por las armas. O sea, no fue un proceso de hermanamiento nada más. O sea, hubo que pelear para que ambos países quedasen unidos, y obviamente quedó mucha gente, sobre todo en el Perú, muy afectada por el resultado positivo que hubo para Bolivia en aquel momento. Y durante la Guerra del Pacífico todo eso va a reflotar. Y va a reflotar de la peor manera, porque recordemos que después de la derrota de Tacna, que es la batalla del Alto de la Alianza, que nosotros la conocemos así, después de la derrota de Tacna, en Tacna comienzan a maltratar a nuestros soldados de la peor manera posible, echándonos la culpa de la invasión, de la guerra, de la derrota, echándonos la culpa de absolutamente todo. Y a partir de ese momento se va a generar una forma de pensar en el Perú que precisamente solapa todas las responsabilidades que han tenido ellos en el desencadenamiento de la guerra, y obviamente en la forma en la que se planteó la guerra. No hay que olvidar que los mandos peruanos fueron los que controlaron la primera parte de la guerra y cómo se desenvolvía. Y las consecuencias también, nos van a echar la culpa de las consecuencias. Y hasta el día de hoy, en los colegios peruanos y en muchos colegios bolivianos se enseña que nosotros tuvimos la culpa, que nosotros pusimos el impuesto de los 10 centavos y que por eso sucedió la guerra, que los peruanos, muy buenos hermanos, vinieron y nos ayudaron, cosa que no pasó. O sea, el Perú no cumplió nunca el Tratado de Alianza de 1873, Bolivia cumplió el tratado. Perú nunca acudió a territorio boliviano
a expulsar al invasor chileno, ni tampoco se planteó la idea de recuperar territorio boliviano. La participación del ejército boliviano se dio enteramente en territorio peruano en beneficio del Perú, aunque no lo reconozcan los historiadores peruanos. Nuestro ejército boliviano se inmoló, se sacrificó y derramó sangre boliviana. Así es. Defendiendo territorio peruano. Haciendo algo que no tiene parangón en la historia de América, y yo estoy seguro que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad un país le entregó el patrimonio de su ejército completo a un segundo país para la defensa de su territorio, sin pedirle nada además, aportando. No hay otro ejemplo. Yo al menos hasta este momento no he encontrado otro ejemplo en la historia americana y tampoco en la historia mundial de este tipo de renunciamiento en favor del aliado. Y eso es lo más paradójico. Y hasta que, Pablo, hasta que no cambien ellos la forma en la que están enseñando a sus nuevas generaciones el cómo se desarrolló la guerra, los errores que cometieron ellos y el hecho de haber fallado en los momentos cruciales del desarrollo del conflicto ellos, yo creo que no va a haber una hermandad entre Perú y Bolivia. Porque no se puede hermanar a dos pueblos que piensan mal uno del otro. Entonces tenemos que extraer de la ecuación precisamente estas malas ideas y estos malos sentimientos, estos malos pensamientos que hay de Bolivia con respecto al Perú, pero sobre todo del Perú con respecto a Bolivia. Y lo que dice es bien paradójico, porque a Daza se le da tanto palo y se lo ha execrado tanto. Por ejemplo, alguna vez que yo llegaba a Lima, ¿no? Teníamos algún grupo, algún coloquio, y por el tema del avión llegábamos tarde, y decía, están llegando tarde como Daza, ¿no? Entonces, los bolivianos es callados porque no conocemos la historia, eso es también una gran verdad. No conocemos. Pero la verdad, lo cierto es que Daza fue tan noble y cumplidor con el Tratado de Alianza, inclusive desobedeciendo consejos de gente, como el caso de don Julio Méndez, que le dijo, señor presidente, usted si va al Perú, va a perder con seguridad. Usted haga guerra de guerrillas como lo hicieron nuestros abuelos, haga de Potosí y nos concretaremos en recuperar nuestros territorios. Olvídese del Perú. Eso le decían aquí sus asesores, pero Daza el compromiso y tenía que cumplir el Tratado de Alianza Defensiva de 1873, entonces eso es algo que, y eso también es importante, Andrés, Jorge. Bolivia cumplió el tratado, claro. El Perú no cumplió nunca el tratado de 1873. Trató de no cumplirlo, porque ¿quién declara finalmente la guerra al Perú? Lo quebrantó en 3 ocasiones, además. ¿Quién declara la guerra finalmente al Perú? Es Chile, porque Perú no hace lo mismo, o sea, no cumple la primera parte. Pero a lo que quería ir es importante o sea, hacer estas diferencias, ¿no? Y nuestra historia boliviana, peruana, incluso chilena de la Guerra del Pacífico, en el siglo XX ha estado muy manchado de lo que se llama historia patria, la historia con tinte chauvinista, patriótico, que digamos es parte del fenómeno histórico en su momento. Pero hoy, felizmente, en el caso del Perú, conozco jóvenes historiadores, a la nueva generación de historiadores, que sí le están haciendo justicia a la participación boliviana. El caso, por ejemplo, de los 2 soldados del Sucre, los amarillos, los 2 soldados, un oficial y un sargento y un soldado boliviano, que han sido desenterrados en Tacna, en la batalla de la actual Alianza, donde fue el lugar. Hay un libro justamente de aquí, de mi amigo Rodríguez Ostria, que habla de ese periplo, de esa investigación forense, ese trabajo que hicieron los arqueólogos y con los honores que se los ha repatriado a Bolivia hace poco. Entonces, eso también te muestra la mentalidad que está ocurriendo, o sea, de la nueva generación, por supuesto, hacia el reconocimiento de la participación boliviana. Y creo que ese también es un punto importante de parte del Perú. Yo aplaudo eso, porque además también no solamente es política, sino que obviamente la historiografía hoy día tiene herramientas como el trabajo forense, estudios con GPS, topográficos, para ver de qué forma. Estos 2 amarillos habían muerto de frente, en falange, defendiendo seguramente la retirada de heridos y todo eso. Entonces, a partir de ese descubrimiento científico, se están en líneas de guerrillas de San Juan. Claro, se puede sacar una nueva historiografía más científica, sin apasionamientos de uno y del otro lado, ¿no? Tú has hecho como investigador, yo te llamo también, aparte de politólogo, un investigador de la educación, en el tema básicamente la historia, cómo
se ha enseñado la historia y un poco esta visión que se ha creado por varias décadas, incluso tal vez un siglo, de ese negativismo en nuestra educación. Tú has trabajado mucho, yo sé, soy testigo de eso, en el tema de darle una visión más positiva y que el boliviano también se sienta, obviamente sin olvidar los hierros, porque es parte también del aprendizaje en la historia, pero también de los aciertos de como sociedad que como Estado hemos tenido. Guerras que Bolivia ha perdido, pero también guerras que Bolivia ha ganado. Territorios que Bolivia ha perdido, pero también territorios que se ha obtenido. En esa línea yo te pregunto, ¿no has pensado tú también que esta historia, el manejo historiográfico, la historia de los pueblos, tal vez sería tener una herramienta para trabajarlo ya no solamente en Bolivia, sino Chile, Perú y Bolivia, 3 países que tal vez empiecen a trabajar de una vez por todas y seriamente, creo que ya es el tiempo, en una historiografía común del proceso histórico llamado Guerra del Pacífico? Sería fantástico, sería lo mejor que podría suceder, que nos podamos reunir investigadores de los 3 países, inclusive investigadores de todo el continente, para analizar este fenómeno y llegar a conclusiones que estén alejadas del tema ideológico, del tema político, que estén alejadas de los intereses sectoriales. Pero creo que antes de que se comience ese proceso, primero tenemos que sincerarnos con nuestra propia historia. Exacto. Nos vemos, las bolivianas y los bolivianos, tan mal debido a esa historia que nos han enseñado en el colegio, que sufrimos de varios complejos. Sufrimos de varios complejos que los denotamos además permanentemente en nuestras conversaciones diarias, en nuestra forma de proceder diario, y que eventualmente llegan inclusive a visualizarse en las negociaciones que realiza Bolivia con otros países. Bolivia tiene que llegar a una mesa de negociación con la frente en alto y sabiendo que no es menos que nadie, para comenzar, y de ahí en más proceder de la manera más inteligente y más apegada a los intereses nacionales, como ha dicho Andrés. Y todo eso nace de verse cada boliviano y cada boliviana como un triunfador, de verse como una persona que merece además lo mejor, que no estamos para aceptar las cosas. Una persona que sea primero amante de su país por sus paisajes, por su comida. Válido, por supuesto. De nuestro país, por nuestra gente, por sobre todo. Algo que se nos ha negado desde hace tiempo, inclusive antes de que venga esta frase de Alcides Arguedas, ese pueblo enfermo. Es decir, tenemos que amarnos a nosotros mismos por lo que somos, como individuos y como sociedad. Y eso parte de enseñar bien nuestra historia. Yo estoy de acuerdo con esto. El tema, además, yo trato de siempre en esta nueva línea revisionista que tú y algunos otros bolivianos están haciendo, de ver lo positivo. También creo que es importante, va a ser un momento estelar cuando lleguemos al centro, ¿no? Ningún lado. A veces nuestro enfoque ha sido muy maniqueísta, lo es hasta ahora. O blanco o negro, derecha, izquierda, bueno o malo, patriota o traidor. Lo vemos, Daza es para unos el traidor o el patriota, para otros el campero, ¿no? Entonces, cuando los seres humanos tienen luces y sombras que han construido estos seres humanos, políticos, militares o civiles o lo que sea, han construido estos hombres mortales de luces y sombras, también situaciones, eventos históricos con luces y sombras, ¿no? Totalmente. A mí me llama la atención, Bolivia, como dice Jorge, tiene más de 10 guerras, 13 guerras internacionales, tú dices. La más dura, la más sangrienta, la más terrible ha sido la última, en el siglo XX, la Guerra del Chaco. La más terrible, que además ha encarnado por primera vez a toda la bolivianidad. Sin embargo, el tema con Paraguay está resuelto. Las heridas no son las mismas que genera un conflicto del siglo XIX. Y ojo, no solamente en nuestra visión boliviana, en el Perú pasa lo mismo, inclusive en Chile ahora pasa lo mismo, ¿no? Con una nueva línea revisionista de historiadores de vanguardia, tal vez llamados progresistas, que dicen que en realidad Chile no defendió una bandera. Ahí lo menciono a Jorge Baradit, que es un historiador joven, que dice, Chile defendió la billetera de los poderosos de una cierta oligarquía y se les vendió el discurso de la bandera y el morro y todas las cosas a un pueblo que necesita, digamos, de estos discursos chavistas, que me imagino que aquí también pasa lo mismo. Concuerdo en algunas cosas, pero desnudó algo que tenemos los bolivianos cuando él dice, no fueron todos los bolivianos. Y esos son otros problemas de la historiografía. Todos los libros de grandes amigos, inclusive, pero escritos en los años 70,
al ejército boliviano no le dan, al pueblo boliviano, que finalmente el ejército boliviano es el pueblo en armas cuando hay una guerra, no le dan más de 8.000 efectivos. Pero ese es un mito, porque en Tacna fueron llegando todos esos meses tantos bolivianos que crearon regimientos propios. Entonces, por ejemplo, en el edicto de Daza dice, cuando se produce la invasión, y llama a los prefectos de departamentos a crear regimientos, porque el prefecto de departamento era comandante de departamento, justamente tenía la tuición de crear las guardias nacionales, lo que se llamaba. Dice Daza, están exentos esto cruceños y venianos. Entonces parecía que no es una guerra de los cruceños y venianos. Sin embargo, los regimientos que salen, el Velasco, hay varios regimientos que salen de Santa Cruz y del B. La gran heroína de la Cruz Roja Boliviana es doña Ignacia Valls, es cruceña. Entonces a veces vemos por esta desinformación o falta de documentación, o meterle nomás así en algunos libros, que no hubo una participación masiva, como decía, pero sí ha habido, porque ahora podemos, con las nuevas herramientas, y podemos ver en la documentación que el ejército ha sido mucho más grande de lo que figura en los libros, que ha estado en Tacna. O sea, estamos hablando en Tacna, en los partes oficiales se habla de 7.000 bolivianos, 8.000 bolivianos con 12.000 peruanos, con cerca de 20.000, pero ahora sabemos que fueron mucho más. ¿Tú cómo ves el tema de cómo, en ese punto que le tocaba a Yerko, que aún seguimos todavía con esos hierros en la construcción de nuestra historia de la Guerra del Pacífico? No, por supuesto, lo que pasa es que seguimos concentrándonos precisamente en estas figuras trágicas, tanto en el Perú como en Chile como en Bolivia. En Perú, el máximo héroe de la Guerra del Pacífico es Miguel Grau, que se inmola en el Huáscar peleando contra prácticamente toda la armada chilena. Y Arturo Prat, que muere embestido por el Huáscar y que se hunde con su barco. Y en Bolivia, Eduardo Avaroa, ¿no? que muere el 23 de marzo. ¿Por qué son los tres héroes? Y son figuras trágicas porque es la forma en la que es una forma decimonómica de crear orgullo nacional. Es el héroe trágico que muere, o sea, no es el héroe, que es en realidad el mártir, Pues hemos vuelto a los mártires, nos hemos vuelto héroes. Para poder mover el corazón de las personas hacia una causa que es nacional. Pero en este sentido, los tres países hemos cometido el mismo error. Chile lo ha superado en el sentido de que ellos han ganado la guerra. Entonces, aparte de sus héroes trágicos, tienen para mostrarle a sus nuevas generaciones una victoria. Y sobre esa victoria se ha construido su identidad nacional. Ellos han podido construir una identidad nacional, una forma de Estado, una forma de pensar, justificar eso que dice en su escudo, que dice por la razón o la fuerza, a través de este episodio bélico en el que vencen a dos países, ¿no? A Perú y a Bolivia. Entonces, eso es lo que les van insuflando a sus nuevas generaciones. Pero en realidad lo que sucede en Bolivia es que la movilización, como tú has dicho, es mucho más amplia de lo que pensamos. De lo que está registrado en libros inclusive. El cálculo que yo tengo es que nos acercamos a los 20.000 hombres que ha levantado Bolivia para poder asistir a la Guerra del Pacífico. Nos acercamos a los 20.000 hombres en distintos momentos de la guerra. Y esos hombres han sido movilizados para pelear básicamente en territorio peruano. El ejército no ha peleado, nuestro ejército no ha peleado en territorio boliviano por razones que podemos analizarlas después. Creo que esa es la visión, ¿no es cierto? Pero se levantaron 20.000 hombres y entre esos 20.000 hombres participó activamente la clase media. No vamos a decir que hubo una convocatoria popular, eso es verdad. Los sectores populares no asistieron en la medida que hubiese sido necesaria en este momento realmente de necesidad nacional. Cuando dices populares, ¿a quiénes te refieres? Me refiero a la clase media baja, me refiero a los campesinos, me refiero a los obreros. Es decir, en las minas los mineros se aferraron a sus obreros, las comunidades libres indígenas tampoco hicieron su aporte aporte de sangre a la guerra, pero la clase media se movilizó y se movilizó de una forma muy poderosa. ¿Dónde podemos ver esa movilización poderosa? Precisamente en la inmolación y en el sacrificio de los amarinos de Sucre, los Queyu Runas.
las personas que integraron el batallón son personas que participaban en la burocracia estatal, son profesionales libres, son personas que no pertenecen a la élite, tampoco pertenecen a sectores populares, son personas de clase media. O el Valencia de Potosí, que se han ganado inclusive con sus propios recursos y han asistido a la conflagración. Y yo creo que un dato muy importante para tener en cuenta de por qué Sucre pierde la capitalía después es el hecho de que probablemente lo mejor de esa generación falleció en la guerra del Pacífico y ya no había recambios para poder sostener el poder en Sucre. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y tomando en cuenta además un aporte muy importante de la clase media. Para terminar, en ese momento es en el que la clase media comienza su ascenso al poder. Un ascenso que va a tardar todavía en visibilizarse unos 40 o 50 años. Pero en ese momento la clase media de Bolivia adquiere su rol protagónico en la historia. ¿Por qué? Porque derrama su sangre en la guerra del Pacífico. O sea, no es que la diplomacia no hizo nada. Antes de la guerra del Pacífico, Bolivia envió 7 misiones diplomáticas a Chile. Chile no envió ninguna a Bolivia, ninguna. ¿Qué año estamos hablando? Claro. Estamos 78, 79. No, desde 1842. El primero es Rafael Bustillo. Así es. Casimiro Lañeta es el primero. Casimiro Lañeta es el primero. Ojo, que hay que entre paréntesis, Casimiro Lañeta tiene una visión marítima desde la creación de Bolivia, cuando muchos bolivianos no tienen idea de eso. Lo que pasa es que Casimiro Lañeta estaba presente en Arica. Lo que pasa sí, es cierto, había esta obsesión del Estado boliviano, o sea, ni siquiera es de un grupo, esta obsesión del Estado boliviano de tomar Arica a costa de lo que sea. Entonces se negoció Arica por Copacabana, por Apolobamba, se llegó a un cierto acuerdo con el Perú, pero al final no prosperó. Entonces existía esa obsesión de parte de Bolivia de tener Arica y no concentrarse en los otros territorios. Pero eso no significa que Bolivia no haya actuado. 7 misiones diplomáticas. Es cierto. A Chile. Chile no envió ninguna. ¿Cuándo envía Chile una misión diplomática a Bolivia? En el momento en el que está en guerra contra España. La guerra hispano-sudamericana es el momento en el que Chile, porque se ve obviamente acuciado por esta emergencia internacional, en el que se aviene a negociar con Bolivia y firma el tratado de 1866 con Melgarejo. Melgarejo es el anticristo de la historia boliviana, pero Melgarejo ha hecho muchas cosas muy interesantes y entre ellas fue precisamente el llegar a este acuerdo, este tratado de 1866, que muchos lo execran por la medianería, porque se repartían los beneficios, pero inclusive antes que él, Tomás Frías ya había negociado con Chile retroceder la frontera boliviana hasta el grado 23. Lo que hace Melgarejo es recuperar un grado geográfico. Además, por primera vez se están poniendo hasta el 24. Claro que no es Melgarejo. O sea, decir Melgarejo es volver a esto de ensimismar la relación con el presidente. Volverlo todo a un hombre. Es obviamente la diplomacia boliviana la que consigue hacer retroceder a Chile un grado geográfico para el momento en el que se firma el Tratado de 1866. Aparte de capitales chilenos, habían capitales de distintas partes del mundo dentro de este territorio, del territorio boliviano. El territorio peruano estaba dando mejores rendimientos, pero el territorio boliviano estaba comenzando a florecer en lo que se refiere a guano y salitre. Evitar la migración chilena era prácticamente imposible, como ahora es prácticamente imposible impedir que bolivianos vayan a trabajar al norte de Chile. Es una necesidad económica, hay oportunidades en ese lugar, entonces ya tenemos, ¿cuántos? 200,000 compatriotas trabajando en el norte de Chile, lo mismo en aquella época. Había muchas oportunidades, había una gran crisis económica en el Estado chileno, habían vivido serios traspiés económicos y hay autores que inclusive definen como la chispa que genera la guerra precisamente es esa mala situación económica que está viviendo Chile. Entonces se produce migración de población chilena a territorio boliviano. Lo veo de una manera algo diferente. El Tratado de 1904 se firma 25 años después de la invasión, que es 1879. Entre 1879, o más precisamente entre 1884, que se firma el Pacto de Tregua, y 1904 y 20 años.
terribles para Bolivia. 20 años en los que la diplomacia boliviana tiene que luchar en contra de la diplomacia chilena sin ejército, sin poder económico atrás. Es una lucha titánica para mantener ese territorio, así sea formalmente dentro de soberanía boliviana. Con la pistola en la cabeza, además. Y además fue un sacrificio enorme que hizo el país, todo el país, para poder resistir el bloqueo comercial a que fue sometido por parte de Chile. El dogal aduanero. El dogal aduanero. 20 años de bloqueo comercial. Firmar el Tratado de 1904, aparte de lo heroico que fue resistir 25 años después de la invasión, no sé si hay otro caso en la historia universal en que un país, después de perder la guerra, 25 años después firme la entrega del territorio. Con guerra civil incluida. Con guerras, con un montón de problemas internos que tiene que superar el país para poder llegar al siglo XX. Y es la diplomacia la que está enfrentando, y nunca se le ha reconocido a la diplomacia boliviana el hecho de haber resistido todo el poder del Estado chileno vencedor durante 25 años. Nunca se le ha reconocido. Y el hecho de que se firme el Tratado de 1904 es toda esta presión que se da durante un cuarto de siglo. Y eso hay que entenderlo. No es que de la guerra pasamos al tratado. Hay Porque Bolivia corrió voluntariamente a firmarlo, ¿no? Como afirma la historiografía chilena. A Bolivia le costó llegar a eso y fue también una medida desesperada porque no solo necesitábamos recuperar la independencia aduanera, ¿no? Que era necesaria en Arica, sino que teníamos problemas con todos nuestros demás vecinos, ¿no? Con territoriales, con Argentina, con Perú, con Paraguay. Claro. Entonces, ¿sí entiendes? El Tratado de 1904 fue la salida más creativa para este problema. En ese contexto yo creo que no tenía otra opción. Definitivamente. ¿Y saben qué? Pero digo, la salida más creativa, la solución más creativa. Fue la mejor. Y seguramente me van a crucificar a mí por decirlo. Pero poner en el tratado mismo el libre tránsito aseguraba que ese tratado nunca se iba a cumplir. Poner esa frase, yo estoy seguro que fue idea boliviana, poner esa frase, libre tránsito, eso garantizaba que el tratado era inaplicable como lo es en este momento. Ese tratado nunca se ha llegado a cumplir en 100%. Al estilo Gañeta, ¿no? Esa cosa. Vamos a corte, continuamos interesante sobre el Tratado de 1904, uno de las, en mi criterio, el peor tratado firmado en toda nuestra historia. Jorge, ¿cuál es tu visión sobre este tratado? Que hoy estamos, digamos, sincerándonos con las exposiciones que parecen muy enriquecedoras. Como lo dije en el sector anterior, estoy seguro que me van a crucificar por ello, pero el Tratado de 1904 era la salida en ese momento. Y además fue una salida muy creativa. Fue una salida muy creativa porque incluía precisamente esta frase que es la del libre tránsito. Que, como lo he dicho, estoy seguro que fue idea boliviana. Hasta el día de hoy no se cumple esa parte del libre tránsito. Y no se va a cumplir jamás, porque para que haya libre tránsito tendríamos que ver, por ejemplo, lo que sucede en la Comunidad Europea o de repente lo que hay en Singapur. O sea, cosas a las que el Estado chileno no está preparado para dar. Hasta el día de hoy, desde la guerra, desde el momento en el que se firmó el Tratado de 1904, hasta el día de hoy, el Estado chileno no ha madurado lo suficiente como para poder darle libre tránsito a Bolivia. La gran salvación. Y eso hace inválido el tratado en sí mismo. Y se da alrededor de 1904. Sucede entre 1900 y 1910 lo que yo llamo la década oscura. En realidad, la mayor parte de los territorios que ha perdido, entre comillas, Bolivia, porque cada uno hay que analizarlo detenidamente, fríamente, suceden entre 1900 y 1910. 1903 el Tratado de Petrópolis, 1904 el Tratado de Paz y Amistad con Chile. 1907 se firma el Tratado de Pinilla-Soler, donde prácticamente se pierde la extensión de territorio que al final se acabó perdiendo, ¿no? Y en 1909 el tratado con el Perú. Entonces, es un ataque simultáneo y en algunos casos inclusive combinado, porque existen evidencias de que Chile y Brasil actuaron de manera conjunta para poder doblegar a la diplomacia boliviana, pero es un ataque simultáneo de prácticamente todos nuestros vecinos que se dan entre 1900 y 1910. Ahí es cuando sucede el trauma de la pérdida.
después de que, imagínate perder todos esos territorios en un lapso de una década. Entonces queda en el imaginario de esa sociedad boliviana el haber sido despojados en menos de una década estamos hablando de unos 800.000 kilómetros cuadrados. Y a lo que dices, Jorge, hay un cuadro que fue usado en los libros de educandos de los colegios, los primeros libros escolares ya impresos por el Estado para los educandos, para los estudiantes, y hay un cuadro que lo estamos viendo en este momento, pintado por Arturo Moro, muy joven, que es, se puede ver el niño que le está explicando al otro niño de extracción campesina, indígena, y le está mostrando con un libro de sangre, con una espada clavada, ahí está el trauma, las peleas territoriales. A partir de ahí van a ser, y esto cultivó, por supuesto, la germen de lo que iba a ser la guerra del Chaco, porque le estás mostrando a un ciudadano boliviano X, este territorio todavía es boliviano, que es muy discutible. Entonces, y que ya no puedes perder más. Entonces va a la guerra confiado en que le están robando su territorio, a tal punto que muchos bolivianos creían que Boquerón era boliviano, a ese punto. Y ahí vamos a la construcción de imaginarios a veces con un afán, por supuesto, patriótico y de reivindicación, pero en el fondo llega hasta Asunción. Gracias, amigos, podemos estar nosotros los bolivianos en las antípodas de las visiones políticas, de las visiones de pensamiento filosófico, de cómo que repensamos nuestro país. Pero una cosa es cierta, que en el tema marítimo, en nuestra aspiración de volver un día a las costas del Pacífico, es definitivamente la unidad, la única que va a poder ayudarnos a consolidar este tan ansiado objetivo. Muchas gracias y hasta la próxima semana.